Cayó el invicto de Cerro Porteño. El Ciclón sucumbió frente a Sportivo Trinidense, que recorta distancias en la parte de arriba de la tabla. Olimpia sufrió una dura caída nuevamente y se quedó sin técnico. Se fue Ramón Díaz. El equipo franjeado sin rumbo busca quien lo pueda conducir en lo que resta de esta temporada, que es para el olvido para el conjunto franjeado. Terrible paliza en la Huerta. Guaraní goleó 4-0 a Libertad en el cierre de la jornada y se quedó a un punto de la punta. Ya estamos con todo lo que dejó la 9ª fecha del torneo Clausura. Con todo lo que pasó en la 9ª fecha del campeonato, cuesta decidir por dónde arrancar. Pero empecemos por Olimpia, el equipo franjeado que de vuelta sufrió una caída en el este del país. Perdió frente al General Caballero, que está luchando por la permanencia. El equipo rojo mallorquino está debatiéndose entre el descenso y la permanencia en la categoría. Después de una jornada lluviosa en el escenario que ha complicado las condiciones del terreno, evidentemente a Olimpia, cancha linda, cancha regular o cancha fea, igual le cuesta todo, porque Ramón Díaz nunca pudo acomodarse, nunca encontró el equipo y terminó yéndose. Se despidió en lo que debía hacer, lo que tendría que haber sido la conferencia de prensa. Aprovechó ese espacio para despedirse del público de Olimpia. Tan solo duró 7 partidos. En un mes y una semana duró el ciclo de Ramón Díaz. ¿Quién hubiera pensado? Un técnico con tanto palmarés, con tantos pergaminos, con tantos logros, que se haya ido de esta manera tan triste y de la manera en que se condujo dirigiendo a este Olimpia, que había apostado a él pensando que era el indicado para rectificar el rumbo que ya había empezado torcido en este 2025. Olimpia que había tomado decisiones fuera de tiempo. La permanencia de Bustos había generado ya muchas dudas. Hablo de su permanencia para el campeonato Clausura, porque dentro de lo que había exhibido en el primer semestre, cuando Olimpia todavía tenía vida en Copa Libertadores, cuando por lo menos podía haber intentado meterse en Sudamericana, y cuando las chances todavía estaban intactas para pelear el campeonato, y después de que haya perdido absolutamente todo, bueno, tal vez ese era el momento para sacarlo y apostar a un técnico como Ramón Díaz. Sin embargo, se esperó el arranque del campeonato, un arranque muy flojo en esta Clausura. Lo terminaron sacando y se dio la llegada de Ramón Díaz, con todo lo que significa en impacto mediático, por todo lo que genera y por todo lo que él ha ganado, fundamentalmente por eso, por el nombre que tiene a nivel internacional. Sin embargo, nunca conoció a profundidad su plantel, nunca pudo acomodar un equipo, nunca pudo potenciar las individualidades que tiene. Están aquellos que dicen, no, acá el problema son los jugadores. Yo creo que Olimpia tiene buenos jugadores, Olimpia ha hecho buenas incorporaciones. El tema está en la conducción. Una conducción que viene confusa desde más arriba, desde la dirigencia. Pasaron muchas cosas raras en este Olimpia en el transcurso de todo este tiempo. Los cambios intempestivos en cuanto a la conducción técnica, la presencia de una figura totalmente fuera de contexto, uno podría decir, Juan Pablo Pumpido en esta última semana, para cumplir la función de analista técnico. Bueno, oficialmente manifiestan, Olimpia no emitió ni un comunicado, nadie dijo públicamente, pero lo que manifiestan fuera del micrófono es que los Díaz pidieron por Juan Pablo Pumpido. Lo cierto es que se va Ramón Díaz y quedó ahí colgando la figura de Juan Pablo Pumpido, si se va o si se queda. Lo cierto es que Olimpia se quedó sin técnico, está sin rumbo, fuera de la pelea del campeonato, tiene que apostar todo a la Copa Paraguay, porque no le queda otro camino para llegar a la Copa Libertadores de América, si esa es la intención, por lo menos de llegar a fase 1 de Copa Libertadores de América. Cuando se dio la salida de Ramón Díaz, Olimpia pretendió
recuperar a Julio César Cáceres, que viene trabajando de manera muy interesante en el Sportivo Luqueño. El intento no avanzó. Olimpia estaba dispuesto a pagar $100.000 para la rescisión del contrato de Julio Cáceres con Sportivo Luqueño. Sin embargo, Cáceres, que se vio en este aprieto de estar dirigiendo un equipo de manera solvente, con una campaña más que decente al frente del Sportivo Luqueño, peleando en la parte de arriba, y tras haber encontrado un equipo con un plantel que no es muy largo, pero supo encontrar un equipo para ser competitivo y pelear en cualquier cancha, le llega esta propuesta de Olimpia para incomodarlo totalmente, para dejarlo entre la espada y la pared. Porque por un lado, obviamente, él tiene el gran deseo de retornar al Olimpia. Pero ¿cómo abandonar el barco en Sportivo Luqueño? Con el discurso a sus propios jugadores de un objetivo claro, de llegar a cierta meta, que puede ser la meta del título o de una clasificación a Copa Libertadores, ¿por qué no? De pelear cosas con el Sportivo Luqueño. Y justo se da el cruce en la siguiente fecha entre Olimpia y Sportivo Luqueño. Y Olimpia, dentro de la confusión dirigencial que tiene, lo fue a buscar a Julio Cáceres, teniendo este contrato, trabajo y buena campaña al frente del Sportivo Luqueño. Entonces Julio Cáceres, tras haber consultado con su cuerpo técnico, la respuesta fue: bueno, quedémonos en Sportivo Luqueño, vamos a completar lo que estamos haciendo. Ya nos falta mucho, se cierra ahora la primera ronda y es encarar la segunda parte del clausura y se acaba el año. Después veremos. No ha funcionado el intento de Olimpia. Bueno, en este espacio habitualmente estamos para analizar la fecha, pero es lo que se está dando. Y veremos finalmente, ya vamos a actualizar la información cuando llegue la noticia de quién es el nuevo técnico de Olimpia. Una dirigencia que no sabe para dónde disparar, para dónde apuntar, para tratar de mejorar esta imagen sumamente deteriorada que ha proyectado a nivel deportivo y también a nivel dirigencial con toda esta crisis. Lo cierto es que Julio Cáceres decidió no moverse de Luqueño y va a permanecer allí. Bueno, se dio una goleada tremenda de Guaraní en esta fecha del campeonato, la fecha número 9. Se cerró con paliza aurinegra en la Huerta, 4-0, ratificando su gran momento el conjunto legendario que, recordemos, le había ganado 4-0 a Olimpia. Después había caído frente a Cerro Porteño, es cierto, pero el dato a considerar es que, pese a la caída, había marcado 3 goles. Tiene mucho potencial ofensivo el equipo dirigido por Víctor Ronay. Y le hizo 4 a Libertad y pudo haber sido mayor la diferencia. Está derechito el cuadro legendario. La diferencia en la punta está únicamente en el partido directo, el duelo que se había dado en cancha de Nacional con victoria de Cerro Porteño. O si no, estaríamos hablando hoy de un Guaraní puntero. Un equipo que ha logrado ensamblarse ya en la época de Chiquiarse. Llegó Bernay, le dio su sello también, pero sin mover la estructura. Le dio el matiz ofensivo que estaba necesitando y hoy es un equipo que tiene mucha pólvora, un equipo que convierte goles y que es muy difícil hacerle goles. El Cerro tuvo el mérito de haberle hecho 4, pero no es fácil hacerle goles a este Guaraní que está con una tremenda campaña. Ustedes recordarán que en el arranque del campeonato había dicho yo que particularmente me parecía que Guaraní no tiene el plantel. Veremos, porque van apareciendo valores. Se bajó el Queso Fernández, apareció la figura de John Jairo Sánchez, que había marcado un golazo contra Olimpia, ahora hizo un doblete. Estamos hablando de un jugador que empieza a mostrar su mejor versión. Se había ido Tutu Vargas a Olimpia, también cantero, de los mejores que tenía Guaraní en la zona defensiva en el primer semestre. Hoy aparece un Barbote como lateral derecho, con la ausencia de Pérez, que bueno, se había recuperado ya, pero perdió la posición, porque Barbote se asentó. Y en el lateral izquierdo aparece Alexandro Maidana, una figura que refresca ese sector y que está aprovechando la oportunidad que tiene. La parte central de la defensa también se ha consolidado totalmente, ni hablar del medio y la parte ofensiva. Un Guaraní que está siendo protagonista inesperado para mí, dentro de lo que uno hubiera imaginado en el arranque del campeonato, por presupuesto, por plantel, por cambio de técnico, más allá de que Víctor Ronay es un técnico que sabe sacar el jugo a un plantel joven.
era difícil imaginar que esté peleando palmo a palmo con Cerro Porteño, porque hoy es el que le está peleando palmo a palmo a Cerro Porteño en el campeonato. Lo dejó muy relegado a Libertad, que llegó del desgaste de Copa, desgaste físico, mental, y se encuentra con un Guaraní que anda dinámico, con mucho ritmo, y le pasó por arriba, lo destrozó totalmente. Se quedó Guaraní con una gran victoria en el cierre de la fecha. Y si hablamos de la fecha, y la fecha con golpes, hablamos del golpazo que dio Trinidense en la Nueva Olla, con una victoria que ha sido absolutamente clara, que ha sido absolutamente merecida frente a un Cerro Porteño que llegaba de la eliminación de Copa con esa depresión y con muchos cuestionamientos por el planteo muy mediocre por parte del entrenador en los duelos frente a Estudiantes, con mucho temor, con mucho miedo para afrontar los duelos frente a Estudiantes de La Plata, lo que repercutió en la eliminación, y se ha generado una cierta confusión dentro del equipo de Cerro Porteño, que se topó con este guapo, ordenado y bien estructurado equipo de Trinidense, porque hace rato está allí José Arrúa, se mantiene una base, no tiene los nombres rimbombantes de otros planteles trinidenses, pero es un equipo que sabe a lo que juega y que no se desespera nunca. Se acordarán ustedes en aquel duelo contra Olimpia, que estaba perdiendo contra el Decano en Encarnación, tuvo la paciencia, remontó un resultado que estaba siendo muy adverso en ese momento, porque la diferencia era por más de un gol, terminó ganando. En este caso contra Cerro Porteño recibió un gol tempranero, pero es un equipo que no pierde nunca la compostura, mantiene el equilibrio, mantiene la mirada puesta en el camino largo y no deja entorpecer su mirada por circunstancias que se dan en el partido. Entonces asimiló el golpe, mantuvo la compostura y terminó ganándole a Cerro Porteño, que cuando se presentan ciertas circunstancias entra en la confusión, no tiene el panorama claro. El entrenador duda mucho, tarda mucho para hacer los cambios, y muchas veces los cambios no son los oportunos, y muchas veces también la configuración del equipo es algo llamativa, como por ejemplo la presencia de Pachi Carrizo como volante central jugando al lado de Morel, a tal punto que él terminó produciendo el quiebre del partido con la falta terrible que cometió, la roja que se comió y toda la historia que vino después. Cayó el invicto de Cerro Porteño, un equipo que empieza también a dejar dudas de cara a todo lo que se viene dentro de este campeonato. Vamos a ver cómo se presenta el panorama. Recién está por cerrarse la primera ronda, falta mucho camino por recorrer, y veremos si Libertad se recupera, empieza a levantar vuelo en el campeonato, si este golpe que recibió Cerro Porteño no lo deja tambaleante de cara a todo lo que se viene, si va a saber sobreponerse, ver el combustible de Guaraní hasta dónde va. Luqueño está ahí, muchas veces no le alcanza para ganar, como pasó ahora con Recoleta, empate 0-0, donde fue mejor el Chanchón en el primer tiempo, mejor Recoleta en el segundo tiempo, no hubo capacidad de gol, por eso terminó lamentándose el hincha luqueño que no haya podido ganar este partido que tendría que haber ganado para estar más cerca todavía de la punta del campeonato. Por el lado nacional, muchos cuestionamientos de vuelta a la labor arbitral. Hubo situaciones bastante llamativas en el área de Tembetaré sobre el final del partido. Parecía falta penal del arquero, del defensor, terminó fluyendo el juego. El árbitro dio continuidad, hubo un brazo, después el VAR lo llamó, no por las posibles faltas dentro del área, sino por un brazo extendido. Terminó Nacional con 9 aquel partido y lamentándose con un nuevo empate que le ha privado de acercar, de recortar distancias con Cerro Porteño, que había perdido en esta fecha del campeonato. La tabla, ¿cómo viene la marcha del torneo clausura? La tabla, bueno, está de esta manera, bastante comprimida. Cerro sufrió su primera derrota y están todos allí encima. Cerro Porteño 20 puntos, Guaraní 19, Trinidense el gran ganador de la fecha, al igual que Guaraní con 17, Luqueño con el empate llegó a 17, Nacional con el empate a 16, Libertad se queda con 12 tras la derrota, General Caballero 11, subió a 11 puntos el rojo mallorquino, 12 Mayo con 10, Olimpia con 9, Recoleta con 9,
Ameliano con 5 y Tembetaire con tan solo 2 puntos dentro de la clasificación. Mencionar que se fue Palau, lo sacaron a Marcelo Palau en 2 de mayo tras el empate contra Ameliano. Retorna Felipe Jiménez, un viejo conocido de la casa, el que lo había subido a primera división y que de manera inexplicable, poco entendible, lo habían sacado cuando había llegado el Torbellino al 12 de mayo y ahora recurren de vuelta al Gato Jiménez para tratar de levantar la capacidad futbolística del gallo norteño. Se vienen partidos muy interesantes en la siguiente fecha del campeonato. Para continuar con la jornada, ya la 10ª fecha del torneo es la que se viene a partir del fin de semana. Es semana de Copa Paraguay también para equipos de primera división. Veremos qué equipos van poniendo los equipos de primera en Copa Paraguay. Se viene Tembetaire Trinidense, Ameliano Nacional. Eso será el viernes. El sábado, Recoleta 12 de mayo, Olimpia Sportivo Luqueño. Y el domingo, Libertad Cerro Porteño, los recientemente eliminados y que arrastraron la crisis al campeonato, se van a ver las caras el día domingo a las 4 de la tarde en la Huerta. Y Guaraní contra General Caballero para cerrar la jornada. Guaraní, ya con el resultado opuesto de Cerro Porteño, podría estar quedándose con la punta, obviamente dependiendo de lo que suceda en Libertad Cerro Porteño. Y nosotros vamos a estar acá de vuelta la próxima semana para hablar de lo que habrá dejado a esa altura la 10ª fecha del torneo Clausura.